Buen día, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 y vamos a leer del 15 al 23. Nos vamos a concentrar en unos cuantos pasajes, pero vamos a leer todo el segmento completo de lo que se puede ver en pantalla. Igual si lo quiere leer en la versión de la Biblia que tenga en la mano, puede buscar Colosenses 2 del 15 al 23. Puede poner pausa al video para buscarlo o puede leerlo aquí con nosotros. Y dice: y despojando los principados y las potestades y sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en ella. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es del Cristo. Nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles que nunca ha habido, andando hinchado en el vano sentido de su carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por sus ligaduras y coyunturas crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con el Cristo de los elementos del mundo, porque aun como que vivieses en el mundo, seguís ritos. No toques, no gustes, no trates, las cuales cosas perecen en el mismo uso por mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad palabras de sabiduría en religión voluntaria y en humildad, y no para regalar al cuerpo ni para alguna honra, o para hartura de la carne. Muy bien, vamos a ver qué significa esto o qué nos puede decir Dios. Puede significar muchas cosas porque Dios nos habla siempre a través de su palabra. Yo tengo la fe, o sea, yo tengo la creencia que Dios te puede decir lo mismo, te puede decir varias cosas distintas con un mismo pasaje. Y no es, la Biblia no es un libro rígido, o sea, sí tiene mandamientos cerrados, claro que sí, o sea, no es relativa, no es que cada que pase cierta tendencia cambia también la Biblia, no hablo de eso. La Biblia es muy precisa en lo que es la voluntad de Dios, pero puede que Dios nos diga, bien, yo quiero decir esto, pero ¿cómo quiero que tú lo apliques? En eso yo creo que Dios nos dice cómo quiere que lo apliquemos, pero no creo que la Biblia sea relativa, que se amolde al mundo. Al revés, nosotros, el mundo, somos los que nos necesitamos amoldar a la Biblia. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice esa parte: venga tu reino sobre nosotros. No es venga nuestro reino a tu reino. Es que nuestro reino, o sea, que el reino de Dios se esparza aquí en la tierra. No que lo que pasa en la tierra se contagie en el cielo. Es muy distinto. Entonces, ya tocando este tema, ¿qué quiere decir esto? Bien, aquí habla en un sentido muy judaizante, porque dice, quiero tocar el versículo 16 que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. ¿Qué significa esto? Que aún seguía el combate contra los judaizantes, es decir, de querer hacer que los gentiles ahora se hagan judíos. Digo, qué raro, porque antes no querían hacer judíos a los cristianos, o sea, a los gentiles, y de repente ahora que masivamente llega una ola de personas que ahora confiesan a Jesús como su Señor, ahora sí resulta que quieren entre comillas, bueno, quieren judaizar, porque no es cristianizar, quieren judaizar a todos los gentiles. Pudieron haberlo hecho antes. Entonces aquí lo que pasa es que el apóstol Pablo, aunque Colosenses no es un libro dedicado a hablar de los judaizantes, para eso mejor leemos Gálatas, pero aunque Colosenses no se trata
no es el tema principal, pero en este punto sí habla de eso. Lo que les dice es que no se dejen gobernar por ese tipo de personas, que les dicen que no, o sea, incluso aquí dice que no se dejen gobernar por personas, o sea, la voluntad de las personas que según se disfrazan de humildad. Que, oh sí, o sea, que uno dijera, es que yo creo que sí está mal su doctrina, pero es muy humilde, o sea, es buena persona. Es que sí, sé que está mal en lo que está predicando, pero es buena persona. Pues hay que tener mucho cuidado. Yo podría decir que soy muy humilde, podrían ver que, ay no, que tengo buenos frutos, pero estoy ahorillando a la gente a descarrilarse la voluntad de Dios. Entonces yo me puedo disfrazar de una persona humilde, puedo decir palabras buenas, hasta hacer buenas acciones, pero puedo encarrilar a la gente a no llevar correctamente la voluntad de Dios. Vamos a volver otra vez a los tiempos antes de la Reforma Protestante. Y recordemos algo, o sea, por más que yo diga que no importa la doctrina, lo que importa es tu corazón, son los hechos. Pues poco a poco se van a ir pudriendo los hechos porque eh, no van a estar naciendo de un fruto del Espíritu Santo que es revelado por medio de la verdadera palabra de Dios. Y yo puedo fingir los frutos, pero poco a poco se van a empezar a podrir porque no van a estar agarrados de la verdadera fuente, que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está contenido en las Escrituras. Entonces no podemos nada más decir, es que yo no leo la Biblia, yo solo oro, yo solo le pido al Espíritu Santo que me guíe. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo es el que nos habla y no es el espíritu del enemigo? Hay que tener mucho cuidado. Parece que no tiene que ver con el tema, pero todo se entrelaza. Aquí la cuestión es que nos dice que pues ahora resulta que nos van a empezar a decir, es que tú necesitas, de repente hasta nos van a decir, sí necesitas a Jesús para ser salvo, pero también necesitas hacer esta serie de cosas para ser salvo. En este caso habla de pues seguir los mandamientos de los judíos, incluso te van a decir que no toques, no gustes, no trates, dice el versículo 21. ¿A qué se refiere? Pues se sabe que en la ley mosaica sí hay una serie de alimentos que estaban prohibidos. Explícitamente el cerdo estaba prohibido, no se podía comer, el cerdo era considerado inmundo. De hecho, los mariscos también estaban prohibidos. Bueno, no todos porque pues ya se sabe que los discípulos comían pescado, entonces, pero todos los demás mariscos que podemos ver en toda la lista del Pentateuco, podemos ver que muchos están prohibidos y hoy en día los consumimos con tal normalidad. Y nunca he visto que en el púlpito un pastor o un predicador ande predicando que comer mariscos es pecado. Bueno, estoy seguro que en algunas congregaciones judaizantes sí, pero ese es el asunto. El judaizantismo, así lo llamaré, no ni siquiera el judaísmo, porque el judaísmo no es en sí una mala religión. En sí el judaísmo es como la primera parte del cristianismo. Entonces por eso no puedo quejarme. Una cosa es el judaísmo moderno, ese sí, que sí siguen ignorando a Jesús, al Mesías. Espero que el Mesías los toque pronto, porque vino primero por ellos y luego por los gentiles, muy claro. Pero siguen ignorando al Mesías, creen que Jesús no es el Mesías, que fue un buen profeta o una inteligente, pero que no era el a quien esperamos. Entonces, yo creo, basado en la palabra, cuando digo yo creo, yo no puedo decir nada más que supongo, no. Si algo yo supongo, estoy mal. O sea, si yo creo de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que voy a dejar muy claro. Yo creo de acuerdo a la palabra de Dios que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la palabra encarnada. Y Jesús, como yo creo en Jesús, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, entonces también tengo la seguridad que Él es el cumplimiento de la ley. Todo lo que la ley decía que no se podía hacer, no significa que ya ahora ya podemos matar. De hecho, el querer seguir pecando con la justificación que Jesús vive en nosotros no cuenta. No es como dice el apóstol Pablo que
Así como como la gracia sobreabunda sobre el pecado, significa que vamos a seguir perseverando en el pecado de ninguna manera. No se trata de eso. Se trata que esas leyes que estaban en la ley de Moisés, ya muchas ya no tienen validez literal. Hay que ver cuál es el corazón de esas leyes, pero no tomarlos de una manera tan literal porque nos vamos a descarrilar al judaizantismo, a querer vivir como judíos, pero ni usted ni yo que estamos aquí viendo esto somos judíos. A menos que aquí, estoy dejando claro, o sea, a menos que un judío verdadero esté viendo el video, me da gusto que esté viendo este video, este audio. Digo, yo no pretendo estar hablando mal de ellos porque sé que son la nación de Israel, los hijos de Abraham. Y Jehová le dijo a Abraham que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, si yo maldigo a algún judío, bueno, la palabra de Dios también es muy clara con respecto a eso y simplemente estar escupiendo al cielo me va a caer todo lo que lance. Entonces, no es mi propósito tirarle mal a los judíos. Incluso yo deseo de corazón que Jesús los toque y no que cambien de religión, sino que vean cuál es el sentido de la religión, cuál es el sentido de sus mandamientos. No se trata de decir mi religión es mejor que la tuya, es ver cuál es el verdadero motivo, o sea, porque no nada más seguir una serie de leyes nada más porque sí, es buscar cuál es el sentido de cada ley. En este caso, en la ley de Moisés se habla incluso de cuando uno tira sus desechos, a cuando uno necesitaba hacer sus necesidades, lo que tenía que hacer era excavar y sepultar o sea, sus necesidades, sus desechos, a cierta distancia y a cierta profundidad. Hoy en día ya no se lleva a cabo esa ley y por eso estamos violando la voluntad de Dios de ninguna manera, porque hoy ya tenemos un sistema de drenaje. Incluso con eso ya los desechos se van más lejos de, de lo que se pide o sea, en la cantidad mínima ya se va más lejos de lo mínimo requerido. Entonces ya no enterramos nuestros desechos, pero sí seguimos sacándolos de aquí. Con eso se puede decir que ya estamos cumpliendo esa parte de la ley de Dios. Porque claro, si viviéramos en una sociedad donde aquí tuvieran nuestros desechos al lado o los enterraran nada más con tantitas piedras, de verdad provocaríamos una contaminación que traería enfermedades, muerte. Entonces Dios no solo, para que podamos ver que Dios no solo ve por nuestra salud espiritual, sino también por nuestra salud física. También nos cuidaba de ese tipo de cosas. Ahora, los animales que estaban prohibidos de comer, muchos pues no se podían comer antes porque no había un sistema de conservación de la carne, se pudrían fácil o tenían ya de plano enfermedades por lo cual eran inconsumibles. Entonces, el problema aquí no es, y voy a poner aplicaciones de esto, claro. En este caso, nunca he visto a un pastor predicando que no debemos comer cerdo. ¿Sí? El cerdo está prohibido en el Antiguo Testamento. Yo no dijera que tal vez también en el Nuevo Testamento, en ciertas partes y para ciertos judíos, pero Jesús ya derogó esa ley. No que la canceló, o sea, sí la canceló, pero con su cumplimiento. O sea, Jesús como ya la cumplió, nosotros no necesitamos cumplirla al pie de la letra, pero sí ver cuál es el propósito. En este caso, si no tuviéramos cómo conservar la carne de animal en una manera adecuada, entonces sí aplicaría el no comer carne cerdo. ¿Porque comer carne cerdo es pecado? No, porque esa carne no está en buen estado, o sea, no se puede conservar bien y solo nos va a traer muerte física a los que estamos aquí. Pero en este caso, si hay maneras de conservar en buen estado la carne de animal, entonces ya es perfectamente consumible. Claro, hay animales que de repente siempre van a seguir siendo inconsumibles, pues hay que seguir viendo esos detalles. La Biblia no es algo de blanco y negro, tenemos que ver cuáles son los tonos grises
siempre buscando la gloria de Dios, no queriendo hacer que también tropezara a nuestro hermano, pero hay que ver cómo se cumple esto en Cristo Jesús. Es que el propósito de los mandamientos siempre es apuntar a la gloria de Jesús. Si solo es seguir una serie de buenas conductas, una conducta irreprensible, ser amable, nos estamos desviando del verdadero evangelio. El evangelio es Cristo. La Biblia se trata de Cristo, no se trata de nosotros. No se trata de cómo portarme bien con mi vecino nada más. Se trata de cómo glorificar a Jesús. Pues bien, aquí dice, pues si sois muertos con el Cristo de los elementos del mundo, porque aun como que vivieses en el mundo según ritos. Es decir, Jesús ya murió por nosotros y resucitó, claro. Hay que dejar enfatizado eso. Muchos de repente piensan que Jesús sigue muerto. No, por supuesto que no. Entonces Jesús murió y resucitó. O sea, ya cumplió toda la ley. ¿Por qué nosotros queremos seguir cumpliendo esa ley literalmente? La ley de Moisés. Y cuando dice no toques, no gustes, no trates, se refiere a cuando te dicen no puedes comer cerdo, o sea, no puedes tocar, no puedes gustar de estas comidas, no hagas ciertas celebraciones. Y el problema de hoy es que ya tenemos un sistema tan legalista, no en la iglesia, porque la iglesia dejó claro, la iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo y no está en un templo la iglesia es todo un sistema de hijos de Dios. Entonces, lo que está en los templos, de eso sí puedo quejarme y lanzar mi denuncia. En muchas congregaciones, en muchos templos evangélicos, incluso se habla mal de ciertos festejos. Digo, voy a tocar uno que creo que es mi favorito, pero si tú no lo celebras, no tengo problema con ello, pero te voy a decir en qué sí tengo problema. Mi festejo favorito en el año, y ya mero se acerca y justamente por eso quiero tocar el tema, es la Navidad. Navidad, tema controversial. Para unos significa pues un momento de alegría, de emoción, de buenos recuerdos, de luces. Para otros de nosotros significa recordar el nacimiento de Jesús, la palabra de Dios encarnada, el verbo encarnado. Para otros significa tiempo de idolatría, de herejía, de apostasía. Y voy a dejar muy claro ese tema. ¿Navidad es bíblica? No. El festejo en sí, ese festejo de celebrar la Navidad basado en la palabra no es bíblica. Es decir, no dice en la palabra en ninguna parte celebrad mi nacimiento o recordaréis mi nacimiento todos los días de sus vidas. No, no es bíblico. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Definitivamente no. Los pastores se hubieran muerto de frío al tener a sus ovejas en esa parte de la montaña, en esa estación del año. Se hubieran muerto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Jesús no nació el 25 de diciembre. La Navidad no es bíblica, o sea, no viene en la Biblia. Sin embargo, el que algo no venga en la Biblia expresamente, tampoco lo prohíbe expresamente. Si hubiera un mandamiento, tendría que sonar así: no recordaréis mi nacimiento, no celebraréis porque eso es inicuo, o algo así dijera. Ahí sí podría decir, está mal celebrar Navidad, o sea, como que recordar cuando nació Jesús. Pero, al contrario, vemos que 2 de los 4 evangelios hablan del nacimiento de Jesús. En este caso, solo Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Marcos y Juan lo omiten. Entonces, ¿qué pasa ahí? Significa que es importante ver los orígenes o la llegada de nuestro Señor a este mundo, ver su origen humilde. Eso es lo que importa. Que las demás cosas, que el pino, luego se puede hablar de esos temas, pero el nacimiento de Jesús, no estoy diciendo que todos deberían celebrar Navidad. No. No es un mandamiento, nunca lo establece nuestro Señor. Si Jesús no lo pidió, no es tan importante como para ponerlo como un mandamiento. O sea,
Tú puedes no celebrar Navidad durante toda tu vida e igual puedes ir a la presencia de nuestro Señor cuando vayas a morir. ¿Puedes ser salvo sin celebrar Navidad? Claro que sí. ¿Puedes ser salvo sin poner el pino, sin cantar villancicos? Claro que sí. Sin dar regalos, claro que sí. Puedes ser salvo. Y se puede ser salvo celebrando Navidad, cantando los villancicos, poniendo el pino, haciendo una celebración navideña en la iglesia recordando el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre, sí, también se puede. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿cuál de los dos lados está mal? Ninguno. Los que no celebran Navidad están en su derecho y muy respetable. Que tengan en cuenta, si no viene en la Biblia, no es tan importante. Y digo, su lógica es correcta. O sea, no viene en la palabra, nadie te debería juzgar o condenar por no celebrar algo así. Pero también está la otra parte de la espada. Esta es una espada de doble filo. También la otra parte del que te dice, si celebras esto, estás en pecado. Porque la palabra de Dios no lo dice, y así lo he oído a varios, que con la palabra de Dios no lo pide, entonces los que celebran esto es que están en pecado y solo quieren regalos y la avaricia y todo eso. Pero ¿en qué parte de la Biblia lo prohíbe? Y sí, van a decir que hay un versículo que habla de que, que se ofrecían ofrendas debajo de árboles frondosos. Entonces tendríamos que talar todos los árboles del mundo. ¿Me están diciendo eso? Los árboles son de Dios, por favor. La creación es de Dios. Es que como que queremos acreditarle ciertas cosas al mundo, al enemigo, cuando en realidad era de Dios. Como el arco iris de la comunidad LGTB. El arco iris es de Dios, por favor. Recordemos que está escrito en Génesis cuando Noé baja y es la promesa de que, de que Dios no va a volver a inundar al planeta. Pero ahora lo hemos utilizado. Cuando antes era un buen logotipo, una buena señal, ahora lo utilizan como señal de libertinaje. Y no. Quiero decir que el que celebre Navidad, o sea, tanto el que celebre como el que no celebra están bien. No tengo problema. Hace años, yo creo que hace 10 años, para mí si hubiera sido un conflictivo saber que una congregación no celebran y pensaría, ah, pobrecitos, como que les falta de Dios o no son tan cristianos. Ahora dijera, bueno, tal vez están procurando cuidar, no mezclarse con las tendencias del mundo. O sea, tal vez están cuidando no contaminarse con las tradiciones del hombre. Digo, muy bien, pues continúen así. Yo me cuido de no contaminarme con las tradiciones del hombre. En este caso no dijera, ¿y por qué celebras Navidad? Porque para mí Navidad significa recordar cuando nació Jesús. Si alguien lo quiere recordar en cualquier estación del año, tiene la libertad de hacerlo. Pero yo lo quiero. Y yo lo hago todo el tiempo. No significa que no más lo haga en Navidad, lo hago todo el año. Pero es una época para enfatizar este punto importante de la encarnación del verbo. El problema es cuando uno de los dos equipos le tira al otro. Tanto los que celebran Navidad quieren tirarle a los que no celebran pensando que son menos espirituales y viceversa, los que no celebran pensar que los que sí celebran están en apostasía. Pareciera que me desvió del tema, pero es que tiene que ver con todo esto. Nadie tiene por qué decirnos que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o al revés, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque aquí vienen las dos cosas, los que dicen sí hagas y los que dicen no hagas. En este caso, nadie te puede criticar por comida o bebidas, decirte, ah, no, tú tienes que celebrar la luna nueva, o las fiestas de enramadas, o los sábados de reposo, pero tampoco te pueden decir no toques, no gustes, no trates. El que me está oyendo, y sí, hay tres equipos en este caso. Los que celebran Navidad, los que no celebran Navidad, los que sí celebran Navidad por una razón cristocéntrica y los que celebran Navidad por una razón mundana.
Bueno, puede que haya más equipos, pero al menos son los tres que estoy pensando. Se puede, incluso también, se puede no celebrar Navidad por una razón equivocada, yo creo que sí. Pero yo creo que si los que no celebran lo hacen para cuidar su doctrina de no mezclarse con tendencias del mundo, me parece bien. Digo, yo no seguiría eso, pero me parece bien que se estén cuidando de no contaminar la doctrina bíblica con mandamientos de hombres. Sin embargo, aquí también sí se puede celebrar Navidad de una manera bíblica, o sea, cristocéntrica, mejor dicho. Y también la pregunta, ¿se puede celebrar la Navidad de una manera mundana? Por supuesto que sí, incluso se puede decir que la mayoría de cómo la gente celebra Navidad es de una manera muy mundana. Nada más de ver todo repleto de Santa Claus, de renos, de duendes, de... Ya no sé si dije muñecos de nieve, creo que sí o no. Pero de todas esas cosas, del Grinch y todo eso, pues indica muy claramente que el centro de su Navidad no es Jesús, sino son sus propios deleites. Es nada más la alegría del momento de sentirnos europeos por una parte del año que, ojo, me gusta la cultura europea y me gusta adornar todo con muchos elementos. Tal vez ya no con Santa Claus porque pues es como poner al conejo de Pascua, que es otro Santa Claus, vaya. Si no quitamos a uno, ¿por qué ponemos al otro? O sea, es muy raro eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que no están mal los que no celebran. Yo antes hubiera creído que sí, tal vez. Y ese era un pensamiento muy erróneo de mi parte. Sin embargo, con el pasar del tiempo, puedo ver que no exactamente están mal. Si la Biblia exigiera así claramente celebrar el nacimiento de Jesús, entonces sí tendría toda la autoridad del mundo para decir que están en pecado los que no celebran Navidad. Hay cosas que sí, de plano, sí son pecado. Por ejemplo, no querer tomar la Santa Cena o tenerla como una celebración menos, o creer literalmente que Jesús se convierte en el pan y el vino, eso ya sería un pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es errar a la voluntad de Dios. Es eso. Muchos piensan en pecado como algo gravísimo, como haber asesinado, violado. No, pecado es fallar a la voluntad de Dios. Aun con cosas que parecen menos significantes, con cosas que parecen inofensivas, ya estamos pecando. Y hay que cuidarnos de no pecar ni involuntariamente, ni de maneras que a mí no me parezcan ofensivas, pero a Dios sí, de todos modos. Entonces, este pasaje tiene que ver con los judaizantes, de que ellos no te pueden decir cómo ser salvo, de que tienes que hacer esto, guardar estas fiestas, tienes que también guardar el sábado de reposo, el día de reposo o el sábado de reposo, como le digan. Y también que si vas a comer alguna cosa, digan, no, no, eso está prohibido, no puedes comer esto, tal y tal, porque eso es pecado. Pues no somos judíos y no tenemos que seguir la ley de Moisés. Incluso ni siquiera ellos tendrían que seguirla como tal, porque ya Jesús ya murió y resucitó por todos. Primero por ellos, luego por nosotros. Incluso lo dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es potencia para dar salud primero a los judíos, luego a los griegos. En este caso se sabe que griego no solo se refería literalmente a los griegos, sino que habla de los gentiles. Somos tomados como ellos. Entonces, también he oído, por ejemplo, de la rosca de reyes, que dicen que si la comes, que estás celebrando un festejo romanista o cosas así. ¿Dónde lo dice en la palabra de Dios? No viene eso. O sea, si tú no quieres comer la rosca de reyes, está bien. Tampoco estás en pecado porque tampoco hay algo en la Biblia que diga comeréis mi rosca de reyes si no os moriréis y no tendréis parte. Hay cosas que deja Jesús muy en claro en que no tendremos parte. Pero esa no es una de ellas. Entonces,
Yo no creo, de acuerdo a la palabra de Dios, pues dejo claro eso. Cuando yo diga que creo algo, y no voy a darlo por hecho, sino que sí voy a especificar que yo creo, pero basado en la palabra de Dios. Si hay algo que yo crea, de acuerdo a mi convicción, tal vez hasta aquí lo puedo decir, que yo creo esto, pero no está en la palabra, así que pues lo puedes echar. Pero en este caso, de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que comer la rosca de Reyes no es un pecado, porque no lo especifica en alguna parte, no habla de un pan. Ah, que digan es que es una celebración católica, pero nosotros no lo estamos haciendo. Que es que es una celebración que no es de nuestra parte, pero ¿dónde dice? Incluso muchos de la iglesia romana o católica, como le llamen, solo comen el pan y ya, o sea, no hacen algo más con él. Incluso se puede pecar con una Biblia. ¿Por qué creen que meramente el pan es pecaminoso? ¿Por qué creemos eso? Es muy raro. Incluso hay muchos se sorprenderían que en realidad muchas de las costumbres que tenemos en la iglesia evangélica las agarramos de la iglesia católica. Y eso no nos dicen. Luego tendríamos que ir a esa lista. Y no, tampoco vengo aquí con el propósito de tirarles mal a ellos. De hecho, si se dan cuenta en mis videos, incluso prácticamente de quien hablo mal es de la misma congregación, o sea, del mismo, no congregación, sino del mismo grupo de pensamiento del que yo provengo, de los evangélicos o de los llamados protestantes. No que le tira a los verdaderos protestantes, porque esos fueron los que estuvieron luchando, los que murieron en la reforma protestante, sino que lo que se me hace raro es que nos estamos llamando protestantes, pero no sigamos el mismo corazón que los protestantes verdaderos de la reforma. Queremos volver otra vez a los caminos de los judaizantes, y eso no se vale. No se vale el creer que yo soy de la verdadera iglesia cristiana y por eso toda mi doctrina es correcta. Diría, espérate, ¿de verdad creemos que toda nuestra doctrina es 100% infalible? No. Y eso es algo que cada día procuro escudriñar, revisar, meditar. Si todo lo que creo está basado en la palabra de Dios o si gran parte me lo transmitieron por tradición oral, pero no está apoyado en las santas escrituras, que en este caso es la Biblia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto que en algunas cosas podemos ofender a Dios, pero hay que ver en cuáles son. Si está apoyado de verdad en la Biblia. En este caso, decir que Navidad es una celebración pecaminosa porque no viene en la Biblia es un error. Es decir, que es que no viene en la Biblia y lo que no venga en la Biblia no se hace. Entonces no deberíamos comprar autos. No viene en la Biblia, deberíamos andar en carretas, en caballos. Tampoco viene que tengamos teléfonos celulares. De hecho, si fuera así, este video se tendría que detener en este preciso momento. Hay muchas cosas que la Biblia no dice. Incluso de repente usamos ropa de dos tipos de telas, lo cual expresamente está prohibido en el Antiguo Testamento. Entonces, si alguien no quiere celebrar un festejo que no venga en la Biblia, así como no solo Navidad, está Día del Amor y la Amistad también, está bien, no lo celebren, no es obligatorio, no es de a fuerza, de eso no depende su salvación. Pero también condenar al que sí lo celebra está mal, porque no tienen ni una sola autoridad bíblica, escritural, para condenar estas celebraciones. Hay que tener mucho cuidado. Yo también quiero tener cuidado, no condenar tampoco a los que no hagan lo mismo que yo. Yo celebro Navidad, celebro Reyes Magos, pues en realidad no hay mucho que se haga. Creo que deberíamos recordar más ese día, pero en realidad pues solo se come una rosca, se toma un chocolate caliente, pero ese acontecimiento importa más de lo que creemos. También, o sea, en dado caso, quiero decir, sí celebro Reyes Magos, aunque no mucho, porque pues en realidad está muy ignorado. Sí celebro el Día del Amor y la Amistad, claro que sí. Y sin embargo, ¿qué está pasando? O sea, nos critican que andamos en pecado, pero hay muchas celebraciones en iglesia
que tampoco dice nada. Y ahí sí dijera, a ver, ¿y qué pasó aquí? Y estas celebraciones no vienen explícitamente en la Biblia mostradas como que las tenemos que celebrar y como quiera las celebremos. Y les voy a decir la más importante, y aquí muchos tal vez se caigan del asiento cuando lo oigan. Semana Santa. Piénsenlo bien. Antes de que digan, sí viene en la Biblia, piénsalo bien. Más de 2, 3 veces las que sean necesarias. Porque dirán, sí viene en la Biblia. Sí, sí viene en la Biblia. Incluso la última semana de la vida de Jesús sí viene. Perfecto. Donde dice que hay que celebrar su última semana de vida. Donde dice, sí está relatado, pero el hecho de que esté relatado significa que hay que celebrarla. Y ahí estoy seguro que nadie tendrá una respuesta basado en las escrituras. Ahí cada quien puede decir, yo creo que sí. Pues bien, es lo que tú crees, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Alguien va a decir de repente, pero si habla de la Santa Cena, habla de comeréis esto y beberéis esto en memoria de mí. De hecho, estoy de acuerdo. Ahí yo no puedo negar que la Santa Cena sea un mandamiento. Las santas, dejo claro, el bautismo y la Santa Cena son mandamientos inamovibles de Dios. Esos no se mueven por lo que sea. Aquí la pregunta es, ¿y quién dice que que la Santa Cena se tenga que comer solo en Jueves Santo? ¿Por qué la Santa Cena no lo comemos incluso una vez al mes o una vez a la semana? De hecho, la Santa Cena debería celebrarse más seguido. Muchas congregaciones, a muchos templos, solo celebran Santa Cena una vez al año, lo cual yo creo que sí está mal. Ahí sí dijera que es un pecado comer la Santa Cena una vez al año. Yo sí, ahí sí dijera que en mi opinión personal es un pecado. ¿Por qué? Porque solo debería ser el mayor recordatorio de nuestra vida, recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Y solo hacerlo una vez es como no darle tanta importancia. Pero yo estoy hablando de Semana Santa, no de la Santa Cena. La Santa Cena, les digo, incluso yo no creo que debería hacerse solo en el Jueves Santo, debería hacerse en todo el año. Recordar esa muerte de Jesús que para él fue maldición, pero para nosotros fue bendición. Porque fue maldición para él porque él fue molido como trigo y triturado como las uvas para que nosotros tuviéramos la bendición de comer de ese trigo y tomar de ese vino de las uvas. Entonces, Semana Santa es otra celebración que sí está escrito en la Biblia, la última semana de Jesús, y hasta eso, está escrito en los 4 evangelios. No es que en 2 o en 3 evangelios, no, en los 4 evangelios está registrado la última semana de Jesús en su cuerpo mortal. ¿Pero en qué parte dice que hay que celebrarlo? En ninguna parte dice que hay que hacer esa semana. No hablo de la Santa Cena, dejo claro para que no me malinterprete, pero la última semana de Jesús no viene instaurado como una celebración forzosa, como un mandamiento para ir al cielo. Sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, creo que prácticamente todas las congregaciones, en muchas no incluso, en muchas congregaciones no celebran Semana Santa. En Estados Unidos al menos no. En México sí somos más, como decirlo, no sé si decir rígidos o somos más puntuales en eso, pero aquí sí celebramos todos los años Semana Santa. Entonces, ahí volvería una pregunta. ¿Están en pecado las iglesias de Norteamérica por no celebrar la Semana Santa? No, no lo están. Porque no es un mandamiento que venga en la palabra de Dios, que celebre su última semana. Las iglesias en Norteamérica estarían en pecado si no celebran la Santa Cena más seguido. Que no, o sea, sin darle esa dignidad. Pero ese pecado también lo podemos vivir aquí. Incluso una iglesia, iglesia no, un templo, una congregación evangélica en México podría ser más pecadora, aún celebrando Semana Santa, pero solo tomando la Santa Cena una vez al año.
Y podría ser más espiritual una congregación en Norteamérica que aunque no celebre Semana Santa, solo celebran el Easter Sunday o Passover. Easter no es un buen nombre, de hecho. El Passover, que es el domingo de Pascua, podría ser más espirituales y más hijo de Dios, ellos que no celebran la Semana Santa completa, pero comiendo la Santa Cena más seguido durante todo el año. Porque aquí estamos siguiendo mandamientos, pero de una manera rígida, en vez de ver cuál es el propósito. ¿Hay propósito en celebrar Semana Santa? Claro que sí. Y, ojo, no es una invitación para que deje de celebrarla. No, claro que no. O sea, si en su congregación lo celebran, pues celébrelo con ellos. Si dejan de celebrarlo, ok, dejaron de celebrarlo, pero que no dejen de lado los mandamientos de Dios. En este caso, la Santa Cena no es una tradición, no es un festejo más. La Santa Cena es algo que debiera hacerse alrededor de todo el año. Ahí si no les puedo decir, no, el que no coma Santa Cena, no creo que tenga problema. Porque tanto Jesús y el apóstol Pablo enfatizan que hay que seguir comiendo la Santa Cena. Claro que sí lo enfatizan. No es algo que se quedó ahí, nada más. Porque la Santa Cena es nuestro recordatorio de la muerte de Jesús. Y el que deje de acordarse de la muerte de Jesús va a comenzar a morir espiritualmente y se le va a olvidar por qué murió, que incluso Jesús murió o por qué murió Jesús. Le va a quitar importancia. Entonces, las iglesias norteamericanas que no celebran Semana Santa no están en pecado. Las congregaciones aquí en México, que yo estoy en una de ellas, que celebran Semana Santa, tampoco están en pecado. Entonces, tanto los que no celebran como los que sí pueden estar dentro de la voluntad de Dios. Y viceversa también, los que están dentro de la congregación, o sea, los que no celebran y los que sí, también los dos pueden estar en pecado. Porque nuestra salvación no depende de estas fiestas, depende de Cristo Jesús. Y aquí lo dice, somos muertos con el Cristo. Pero si hacemos las celebraciones sin estar muertos con el Cristo, o sea, muertos en nuestros pecados con el Cristo, entonces igualmente no estamos a salvo. Celebramos festejos pero por tradición o porque así me lo contó mi abuelito o mi abuelita o mis padres, pero no sé para qué estoy haciéndolo. Y también el que no celebra posiblemente no celebre porque se lo dijeron sus ancestros, pero no sabe por qué no celebra. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que nuestra salvación no depende de las fiestas, no depende de documentos, no, perdón, de mandamientos legalistas. Depende de lo que dicta el corazón de Dios en su palabra. Y hay que escudriñar, porque digo, uno dirá, pero es que la palabra de Dios dice muy claro que no debemos comer cerdo y estos animales inmundos. Pues sí, pero tienes que ver por qué lo estaba prohibiendo en su momento. Estaba estrictamente obligado a que la gente enterrara sus desechos físicos para no contaminar. Sin embargo, estoy muy seguro que aquí nadie de los que está viendo el video entierra sus desechos físicos. En el caso más humilde han de tener una letrina o en el caso más normal tienen un baño con sistema de drenaje normal. Y tanto el que usa letrina como el que entierra sus desechos, como le dice la ley de Moisés, y tanto el que tiene un sistema de drenaje, los tres hacen la voluntad de Dios en ese ámbito sanitario. Entonces los que celebran Semana Santa también pueden estar a salvo, claro que sí, pero cuidado, no creer que nuestra salvación depende de esa fiesta, para nada. Nosotros celebramos porque aquí sí tenemos la oportunidad, aquí nuestro gobierno sí nos da la oportunidad de celebrar estos días y perfecto, pues si nos da los días libres, pues celebremos, está bien. Pero creer que por estas fiestas nos vamos a salvar o por no celebrarlas nos vamos a perder es donde nos estamos equivocando. Es donde estamos desviándonos de Jesús, donde vemos por la fiesta pero se nos olvida cuál es el motivo de la fiesta.
También los que celebramos Navidad. Si celebramos Navidad por los regalos, por el momento de alegría, por los cantos o por la emoción del momento, también estamos quitando la mirada de Jesús. Los que obedecemos o sea, bueno, no, o sea, sí, o sea, si obedecemos los mandamientos de la Biblia, pero solo por seguir una serie de mandamientos, porque no es para ponerle palomita o checklist, como digan, estamos mal. Si vivimos según una vida cristiana, pero solo para tener una buena conducta, pero se nos olvida que Cristo es el motivo de todo, estamos en pecado. Si vas a comer rosca, disfrútala. Pero si vas a hacerlo nada más por querer seguir tradiciones de hombres, entonces si ni siquiera vas a comer algo para disfrutar o para dar gloria a Dios, entonces sí estaremos en pecado. Hay muchas cosas, muchos alimentos que en realidad no son pecaminosos, pero nos los han hecho creer por la costumbre, las tradiciones. O también viceversa, hay alimentos que no son espirituales ni milagrosos, pero nos los han hecho creer que sí es espiritual y poderoso. Por favor, mantengamos nuestra mirada en Jesús, nuestra vista, nuestro enfoque que es en Jesús. ¿Estamos haciendo lo que hacemos para glorificar a Jesús o solo para seguir una lista de tradiciones? Está en la Biblia lo que nos pide, o sea, por ejemplo, que digamos, esto que nos pide el predicador o el pastor, ¿está en la Biblia? No. ¿Es contrario a la Biblia? Tampoco. Bueno, entonces podemos dar luz verde. Pero también algo que omitimos en la Biblia, algo que omitimos de festejo, ¿está en la Biblia? No. Ok. Entonces, no hay problema. Con que no esté expresamente prohibido o afirmado en la Biblia, entonces es donde podemos tener libertad, sí, libertad de hacer o no hacer. En este caso, tampoco el día de el amor y la amistad está expresamente en la Biblia. Viene el amor, viene la amistad, pero no ese día, el 14 de febrero. Pero tampoco está prohibido. ¿Por qué la Biblia va a prohibir el amor? Qué raro. Y si uno dijera, pero es que el día del amor y la amistad casi se trata de amor de parejas. Y no recordamos que la primer relación amorosa, o sea, el primer amor que existió en el planeta fue exactamente una pareja de amor tipo Eros, Adán y Eva. Entonces no creo que el amor Eros sea menos importante que el amor Filos o que el amor Ágape. No creo. De hecho, gracias a ese amor es que usted y yo estamos aquí presentes. De hecho, el amor Eros eh, es el que está en un hombre y una mujer que representan a Cristo y a su iglesia. Entonces, no veo algo malo celebrarlo, pero tampoco en no hacerlo. Solo que si no lo hace, pues no mantenga a sus congregantes vacíos porque van a buscar con qué llenarse. Claro, de Cristo, estamos de acuerdo en que hay que llenarnos con Cristo. Pero si solo les prohíbe todo, solo les dice no toques, no gustes, no trates, siempre van a buscar algo. Y si no los llena con Cristo, van a buscar con cualquier espiritualidad chatarra llenarse y van a ocurrir todas estas cosas, todos estos engaños. Y no podemos vivir así, con una espiritualidad, un cristianismo falso. Necesitamos estar llenos de Jesús, de su Espíritu Santo que ya nos dejó, que dijo que iba a ser su representante, que iba a ser nuestro consolador, nos iba a acompañar mientras Jesús no esté en este planeta hasta su regreso. Entonces, hay que tener cuidado de no solo de no celebrar ciertas, o sea, de no solo celebrar ciertas cosas que consideremos pecaminosas, sino de ver si de verdad todo lo que se nos dice que es pecaminoso es pecado. Si la Biblia lo prohíbe tajantemente, claro que va a ser pecado. Por ejemplo, si dijeras que voy a ir a una fiesta y que hacen esa fiesta, pues es que
andamos todos en traje de baño y hay besos entre todos, es una orgía. Es, por ejemplo, que diga, es que la fiesta, no sé, de primavera no está prohibida en la Biblia. Pues no está explícito la palabra esa. Pero si el propósito de esa fiesta es meramente sexual, erótico, claro que te dijera, claro que es un pecado, porque estás practicando la orgía. Tampoco no dijera, la pornografía no viene en la Biblia, o sea, no dice que esté prohibida. Mirar a una mujer para codiciarla ya cuenta como pecado. Entonces, sí, sí es pecado. Aunque no lo diga expresamente, pero sí. Uno dijera, no, pero la Santa Cena no creo que sea tan necesaria. Sí lo dice la palabra. Sí lo dice, coman esto en memoria de mí. Lo dice Jesús. Y, y el apóstol Pablo más adelante vuelve a enfatizar la importancia de comer, de ser partícipes de la Santa Cena. Hay cosas que, por eso hay que conocer la Biblia. Hay que saber qué es lo que está prohibido, qué es lo que es necesario para ser salvos y que no viene expresamente, y esos vacíos, haya vacíos, hay libertad. La Biblia, digo, Navidad no viene en la Biblia, hay libertad. Libertad para celebrarla y para no celebrarla. Ninguno de los dos tiene derecho a condenar al del otro equipo en este tipo de cosas. Donde no la Biblia no exprese claramente un tema, hay libertad. Y lo dice el apóstol Pablo. Luego les puedo buscar la cita. No es que ahora ya se acabó el tiempo. Entonces, donde no la Biblia no deje claro algo, hay libertad. Donde sea muy explícito, no se puede hacer más. Creer que, por ejemplo, también creer que uno puede ser salvo aparte de Jesús, que digan no, pero no creo que solo creer en Jesús. Yo creo que también si eres buena persona, San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Hay cosas donde sí va a ser muy claro que no se puede cambiar, que no se debería creer de otra manera, o si no ya caemos en herejía. Pero donde la Biblia no exprese algo, no te diga que eso que estás haciendo es un pecado, pues hay libertad de celebrar y de no celebrar. Pero si comemos y bebemos, que sea para Cristo. Y si no lo hacemos, también que sea para Cristo. Que nuestro propósito sea Cristo. Si solo es algún sentido de tradición o de moralidad o de legalismo, ahí ya fallamos. Ni siquiera por lo que hacemos, sino por el propósito por el cual lo hacemos. Yo podría decir que estoy siguiendo la ley de Moisés, pero si solo la sigo para cumplir una serie de órdenes, pero sin amar a Jesús, ya estoy en pecado. Ya falla el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. No se puede nada más hacer eso por tradición. Se tiene que hacer por amor a nuestro Señor. Bueno, hasta aquí llego porque si está muy extenso ya esto. Espero que esto los bendiga y que tengan sus conciencias limpias, pero que recuerden que Jesús debe ser el centro de todo. Tanto de si celebramos o no celebramos, que Cristo sea el centro. Eso sí pido nada más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esto los bendiga mucho. A mí me bendice porque es la santa palabra de Dios en la versión Biblia del Oso y en la versión que lo leas. Espero que también te bendiga, que te ilumine y que compartas esto con los demás. No me refiero necesariamente al video, aunque sí, si quieres compartir el video, la enseñanza, puedes hacerlo. Pero si tú quieres compartir lo que tú aprendiste con los demás, también podrías hacerlo. Y espero que recordemos nuestra libertad que es en el Cristo Jesús, no en las fiestas, no en las tradiciones, sino en Cristo Jesús que está en su palabra. Aquí es donde hallamos la libertad, en Cristo Jesús. Espero que esto los bendiga. Esto es todo por el día de hoy y espero que pasen una bendecida
un bendecido comienzo de temporada navideña, porque pues es lo que, por eso quise tocar el tema, porque la temporada navideña ya está próximo. Y en diciembre, en la página Biblia del Oso que está en Facebook, voy a estar publicando eh, eh, imágenes, o sea, versículos bíblicos que hagan énfasis en la temporada del nacimiento de Jesús, la Navidad. Entonces, espero que cada cosa de esto los haga acercarse más a Jesús, más a nuestro Dios, y que sean bendecidos grandemente. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Si pueden, compartan, comenten y escudrimos la Biblia en cada momento. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Hasta la próxima.